Después de años de teorías, cambios en el elenco y mucha expectativa, Scream 7 finalmente llegó rodeada de polémica. Pero la gran pregunta es, ¿realmente logra reinventar la saga? ¿O estamos ante una de las entregas más predecibles? En este video te cuento el resumen, la crítica y los detalles ocultos más polémicos que rodean el filme. La película se desarrolla principalmente en un pueblo llamado Pine Grove y como protagonista principal tenemos de regreso a la entrañable Sidney Prescott, junto con Gale Weathers y los hermanos Chad y Mindy Meeks, todos sobrevivientes de las películas anteriores y quienes conectan a un nuevo elenco con el pasado de la saga. La nueva entrega también revive al icónico asesino Ghostface. Comencemos con el resumen de la película. Spoilers. En Woodsboro, California, Scott, fan de la saga Stab, lleva a su novia Madison a la casa de los Matcher, donde ocurrieron los asesinatos tanto de 1996 como del 2022. Entre rumores sobre la posible supervivencia de Stu Matcher, la situación se vuelve real cuando aparece Ghostface, asesinando a la pareja y prendiendo fuego a la casa. Mientras tanto, Sidney Prescott ha construido una nueva vida lejos de su pasado, intentando dejar atrás décadas de tragedia. Ahora vive en Pine Grove junto a su esposo Mark Evans, de quien adopta su apellido, y cuidando de su hija adolescente Tatum, llamada así por la difunta amiga de Sidney en Woodsboro, Tatum Riley. Sin embargo, su tranquilidad termina cuando recibe una llamada de Ghostface, quien tras una solicitud de videollamada parece ser un Stu anciano y con el rostro desfigurado. Stu anuncia que va tras Tatum y está fuera del teatro, donde ella y sus compañeros ensayan una obra de teatro. Cuando Sidney llega junto con la policía, Ghostface huye, habiendo matado a dos compañeros de Tatum, Hannah y George. Por la noche, Sidney recibe otra llamada de Ghostface en casa, y tanto ella como Mark y Tatum son atacados. El asesino muere siendo atropellado por Gale Weathers y sus asistentes Mindy y Chad. Una vez que Ghostface es desenmascarado, Sidney lo reconoce como un hombre sospechoso que le había comprado café antes, y la policía descubre que es Carl Gibbs, un asesino que escapó del hospital psiquiátrico cercano. Sidney y Gale van a investigar y conocen a Marco, supervisor de la institución. Marco reconoce a Stu como un John Doe recién liberado y que vivía en la habitación contigua a Carl y no tenía memoria de antes de que se convirtiera en un vagabundo en California. Esto hace que Sidney y Gale sospechen que Stu sí pudo haber sobrevivido. Mientras Sidney acepta finalmente ser entrevistada por Gale en televisión nacional para atraer la atención de Stu, Tatum y sus amigos llegan a una taberna junto con Chad y Mindy. Por su parte, Mark es emboscado y apuñalado repetidamente por Ghostface en su casa. Cuando la entrevista hace un descanso publicitario, Stu llama a Sidney para advertirle que está fuera de la taberna donde se encuentra su hija, lo cual hace que se marche inmediatamente. Ghostface llega, y cuando Tatum y su novio intentan huir, sus amigos Chloe y Lucas mueren, mientras Mindy y Chad también resultan heridos. Tatum sospecha de Ben cuando encuentra en su coche una computadora, haciendo una prueba para hacer deepfake, cambiando su rostro por el de Stu. Sin aceptar explicación alguna, ella golpea a Ben y huye a pie. Cuando Ghostface la encuentra, Ben aparece para defenderla y muere cuando Tatum entra en la cafetería de Sidney. Aún lejos de la cafetería, Sidney llama a Tatum y le da indicaciones para sobrevivir al ataque de Ghostface, pero al final termina siendo capturada por dos asesinos. El momento del clímax finalmente llega. Al regresar a casa, Sidney encuentra en la televisión un mensaje de Stu, que entonces procede a cambiar su rostro por el de Nancy Loomis y Roman Bridger, así como del difunto amigo de Sidney, Dewey Riley. Mensajes diseñados para atormentarla. Sidney sale y encuentra a Tatum atada a una silla, mientras Ghostface la apunta con un cuchillo. Ghostface se revela como Marco, quien dice que utilizó su experiencia previa en tecnologías de la información para crear a Stu y a los demás, utilizando inteligencia artificial. El otro Ghostface llega arrastrando a un Mark herido y se quita la máscara para revelar a Jessica, la vecina de Sidney.
Jessica explica que, tras leer la autobiografía de Sydney, concluyó que Sydney tuvo éxito porque mató a quien la atormentaba, lo que llevó a Jessica a asesinar a su marido abusivo. Ella explica que una vez que Sydney desapareció del radar sin siquiera estar presente cuando Ghostface atacó en Nueva York, Jessica se sintió decepcionada. Tuvo un brote psicótico y pasó tiempo en el hospital psiquiátrico, donde conoció a Marco, y finalmente se mudó al lado de Sydney, con su hijo Lucas, a quien Jessica acababa de matar en la taberna por considerarlo demasiado parecido a su marido. Mark libera a Tatum de las cintas que le atan los pies a la silla. Tatum logra levantarse y ataca a Jessica, mientras Sydney dispara contra Marco. Jessica huye, pero Sydney le da alcance y luchan brutalmente. Tatum dispara a Jessica y cuando ésta se levanta de nuevo, Sydney y Tatum le disparan repetidamente en la cabeza. Al final, Mark es trasladado en ambulancia. Sydney y Gale hacen las paces nuevamente y se encaminan junto con Tatum al hospital. Mindy junto con Chad, con la bendición de Gale, pueden informar sobre el evento del día para la televisión local. Y es así como termina la película, sin tener una escena postcrédito. Ahora vamos a analizar lo mejor de Scream 7. La película introduce una nueva dinámica para Sidney Prescott, al mostrar con mayor profundidad su vida familiar, lo que crea un escenario de vulnerabilidad que no se había explorado antes dentro de la saga. Este enfoque permite desarrollar varias escenas de tensión bien logradas, al colocar a Sidney en una situación más emocional y personal. Las escenas de muerte son medianamente creativas pero bien logradas. El gore sigue estando presente en la saga. Uno de los aspectos positivos es que en esta ocasión, Sidney vuelve a tener un papel central y constante a lo largo de toda la película. Sin embargo, eso también provoca que otros personajes de entregas anteriores tengan una presencia más limitada, como ocurre con Gale Weathers y con los hermanos Mix. La película juega de forma interesante con las expectativas del espectador al insinuar el regreso de Stu Macher, logrando que por momentos parezca realmente posible. Tal como apuntaban algunos rumores, las apariciones de Stu, Roman y Nancy Loomis terminan estando relacionadas con el uso de inteligencia artificial, un recurso narrativo que ha generado opiniones divididas entre los fans. Muchos esperaban ver a Stu como un regreso real dentro de la historia. Aún así, resulta interesante volver a ver a estos personajes, aunque personalmente también me hubiera gustado ver a Jill Roberts. Ahora analicemos los aspectos negativos. Para empezar, el nuevo cast es bastante olvidable y poco interesante. Incluso la hija de Sidney. El único personaje que pensé que podía tener potencial es Hannah, pero resulta ser de las primeras en morir. La revelación de los asesinos ha provocado en su mayoría decepción por parte del público, principalmente porque sus motivaciones resultan poco convincentes y porque se perciben como personajes muy al azar, introducidos sin una conexión con los protagonistas. Además, la película presenta algunos agujeros argumentales. Por ejemplo, existen inconsistencias en la línea temporal relacionadas con los eventos de Scream 4 y la edad del personaje de Tatum, algo que nunca se explica claramente. También llama la atención la ausencia total de información sobre las hermanas Carpenter, ya que únicamente se hace mención sobre los sucesos en Nueva York sin profundizar en nada. Un detalle que hasta ahora nadie parece haber notado es sobre el principio. ¿Cómo lograron los villanos apropiarse y convertir la casa de Stu Macher en una atracción para el público en general? ¿Cuánto tiempo llevaba operando esta atracción? ¿En qué punto de la historia ocurrió el desastre sin que se alarmaran los protagonistas? ¿Cómo supo Gale en qué momento llegar justamente para arrollar al asesino? Todo esto deja cabos sueltos y dudas sin responder. A nivel visual, la cinematografía es bastante oscura en varios momentos y ciertos elementos narrativos saturan de nostalgia y referencias excesivas, algo que ya se había visto en entregas anteriores. En algunos casos, los personajes parecen actuar como fanáticos del universo Scream dentro de la propia historia, un recurso que puede resultar forzado y molesto para parte de la audiencia. Respecto a la recepción, hasta ahora la película ha generado más críticas negativas que buenas, pero se dice que tiene más que ver con la situación de Melissa Barrera y su despido que con la calidad de la película. A pesar de esto, en términos financieros reporta ser el mejor estreno de la saga hasta el momento.
En general, Scream 7 logra mantener la esencia de la saga, aunque con algunos riesgos narrativos que a más de alguno le decepcionarán. Algo sorpresivo es que no innova en el aspecto de las reglas del terror, como lo hicieron las entregas anteriores, sino que es pionera en el uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para el asesino. Por todo lo anterior, yo le doy un 7 de 10. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Te gustó el final o esperabas algo diferente? No olvides suscribirte a mi canal para más contenido sobre cine de terror. ¡Hasta la próxima!